Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad voy a enseñarles un ejemplo sobre listas enlazadas, pero listas enlazadas simples, que sería implementar una agenda de contactos de un celular. Para empezar tenemos que definir qué son las listas enlazadas. Una lista enlazada es una estructura de datos fundamental. ¿Qué quiere decir? Que sea fundamental, que a partir de estas listas podemos implementar otras estructuras, como por ejemplo las pilas y las colas. Aparte también las listas enlazadas son dinámicas. ¿Qué quiere decir con dinámicas? Que su espacio en memoria es variable. Si yo tengo un espacio en memoria de una cantidad 50, por ejemplo, puede variar a 30 o puede aumentar. Se puede jugar con el espacio de la memoria cuando nosotros estamos ejecutando el programa. Algo muy diferente a los arreglos, que cuando nosotros declaramos un arreglo, por ejemplo decimos arreglo de tamaño 100, el tamaño máximo de elementos sería 100, y si usáramos por ejemplo solo dos arreglos, quedaría ese espacio, se podría decir, inutilizable, al menos en el programa, ¿no? Y estaríamos gastando recursos y tiempo. En este caso, las listas enlazadas simples nos ofrecen algo más sencillo, que es: si yo uso cierta cantidad de nodos, uso cierta cantidad de memoria. Si yo elimino un nodo, elimino un poco de espacio de memoria. Entonces así trabajan las listas, a diferencia de los arreglos. Para empezar, entonces vamos a implementar este ejemplo, que es agenda de contactos de un celular. Una agenda de contactos, que por ejemplo tiene por ejemplo el número de celular y el nombre de una persona, ¿no? Entonces vamos a crear una estructura que contenga en su interior dos campos: un campo int entero y un campo de tipo char, que se llamará nombre y de tamaño 50. Ese sería el campo de los campos de la estructura, pero en las listas enlazadas simples existen un solo puntero que apunta al siguiente nodo, como podemos ver en esta imagen. Aquí esta es una lista enlazada simple. Como podemos ver, tiene un campo que es un número y un campo que es el puntero hacia el siguiente nodo, y este al siguiente, y así sucesivamente. Entonces tenemos que crear este puntero. Como lo creamos? Con la línea struct nodo puntero, que se llamará siguiente. Hasta ahí ya tenemos un puntero, o al menos la estructura separa un espacio de esta para un puntero que será del tipo nodo, y luego vamos a crear un tipo de variable que será del tipo nodo. Entonces vamos a definir typedef struct nodo y será un puntero que se llamará tlista. Entonces las variables que declaremos a partir de este tipo de variable serán del tipo puntero y apuntarán a una estructura nodo. Entonces, para empezar tenemos que crear un puntero, que será un puntero cabeza, que apuntará al primer elemento de la lista, y luego así sucesivamente seguirá. Entonces declaramos del tipo lista, lo llamaremos lista. Esta lista tiene que ser inicializada, entonces esta variable será igual a null. Con esto ya inicializamos, pero ahora tenemos que tener un menú para poder usar esta función. Yo ya tengo un menú por acá que está creado y simplemente lo pego para que lo vean. Entonces el menú dice contacto de celular y tiene una opción que es registrar contacto al final, y como vemos luego me muestra ingreso opción. Entonces para empezar yo tengo que tener una variable de tipo int que se llamará op, por ejemplo, que es la opción que tendrá al ingresar lo que yo quiero. Por ejemplo, la opción 1 es registrar contacto. Entonces esto tiene que ser mostrado sucesivamente. Para esto yo lo hago en un do while. Entonces se hará este bucle mientras la opción sea diferente del número 8, que 8 es salir, como podemos ver, al menos en el menú. Entonces dentro vamos a poner el menú, la función que me mostrará el menú. Luego almacenaremos la opción, y luego esta opción será puesta a un switch. Luego el primer caso es que si seleccionamos 1, entonces case 1, tenemos que hacer algo, en este caso registrar al final. Yo le voy a llamar la función registrar al final. Registrar al final. Pero como parámetro tenemos que ingresar la lista. En este caso parámetro ingresa lista. Luego, como vamos a mostrar varias opciones, tenemos que limpiar pantalla, porque si no nuestra consola se seguirá secuencialmente llenando de datos. Entonces ponemos system cls, que es limpiar pantalla, pero también tenemos que antes de eso dar un pause para poder ver lo que estamos haciendo. System pause. Para usar esta función system tenemos que incluir la librería cstdlib. Acá ya la incluí. Incluso puedo cambiar de color
y poner un color, por ejemplo, de consola del tipo Matrix. Entonces simplemente pongo System al inicio de todo, color 0A, que es el color de la consola. En este caso sería tipo Matrix, que al menos a mí me gusta esa forma de consola. Luego vamos a crear la función registrar final. Entonces esta función no me devuelve nada, entonces sería del tipo void registrar final, y como parámetros ingresa lista, pero lista es del tipo de lista, y ingresa con este simbolito que es el ampersand, y yo le llamo lista también acá. Este ampersand quiere decir que esta lista va a ser modificable, o sea que yo si agrego elementos, esto sí se va a poder apreciar, pero si yo no le ingresara este pequeño simbolito, cada vez que yo quiero ingresar un nodo, no se ingresará por más que se cree el nodo, y todo lo demás no se va a ingresar, porque no estamos ingresándolo por referencia. Entonces, para empezar, vamos a usar una variable auxiliar que será del tipo tLista, la llamaremos Q. Q tiene que ser inicializada, entonces Q va a ser igual a una nueva estructura nodo, struct nodo. Q también su puntero de siguiente va a ser igual a null. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Me voy al Paint, lista estaba creada y estaba en null. Entonces el puntero es así. Ahora creo un puntero Q que apunta a una estructura, y esa estructura en su campo siguiente ya está inicializada en null. Ahora, tengo que rellenar los datos, entonces simplemente los pido, ¿no? Code, ingrese nombre y lo almaceno con esta función, sim.getLine, y como parámetros ingresaría Q en el campo de nombre y de tamaño 50. Pero antes de eso tengo que obviar el buffer que estaba lleno, entonces con esta función sim.ignore obvio los datos anteriores y simplemente almaceno la cadena. Ustedes pueden usar la función gets, que también es sencilla, pero para eso usan la librería stdio, pero yo me he acostumbrado a usarlo de esta forma, me parece más cómodo y no he tenido muchos problemas también al implementar. Luego tengo que pedir el número. Esto sí lo almaceno con un sim en Q en el campo de num. Luego ya tengo los datos ingresados, pero ahora tengo que agregarlo a mi puntero lista, porque mi puntero lista es mi puntero principal. Entonces, ¿cómo hago esto? Simplemente, por ejemplo, acá como vemos está en null, entonces yo diría, si lista es igual a null, entonces lista que sea igual a Q, o sea, apuntaré así, ya no será null, apuntará a lo que apunta a Q. Entonces ahí estamos apuntando el primer nodo, ¿no? Acá tenemos el nombre y el número. Ahora, esto yo como lo voy a hacer con una línea, si lista es igual a null, ¿qué hace? Entonces simplemente lista es igual a Q. Pero supongamos que lista ya no estuviera en null, porque ya hemos ingresado un nodo. Entonces el nodo siguiente, supóngase que haya tres nodos, como es el caso de este dibujo de acá. Entonces lista apunta así, y acá tenemos nuestro nodo Q, ya está rellenado sus datos, pero ¿qué pasaría en este caso? Entonces tengo que recorrer toda la lista y al final este puntero de acá tendría que apuntar a Q. Pero ¿cómo hago esto? Entonces para eso habría un else. Entonces si lista es igual a null, lista es igual a Q. En caso contrario, declaro una nueva variable del tipo lista, le llamaré t, entonces digo t es igual a lista. Solo estoy copiando los datos, al menos la referencia de la lista. Entonces, con un while, mientras t en el campo siguiente sea diferente de null, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer t es igual a t siguiente. Con esto voy a hacer esto de acá. Creo un t que es igual a lista, entonces estamos acá, dice t en la parte de siguiente es null, no, entonces t es igual a t siguiente, y t siguiente que es un puntero al siguiente nodo, entonces t apunta acá. T siguiente es igual a null, no, entonces t apunta acá. T siguiente es igual a null, sí, acá vemos que está en null. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que t siguiente sea igual a q. Entonces si ya está al final, entonces t en el campo de siguiente sea igual a q. Hasta ahí ya agregamos un nuevo nodo y así sucesivamente se agregará. Se agregó ese nodo, entonces luego el t recorrerá todo hasta llegar acá. Y luego este puntero apuntará al nuevo nodo creado, que sería el nuevo Q. Y así sucesivamente. Con esto ya hemos ingresado todos nuestros datos y simplemente
como veo que el tiempo sí nos ha dado, vamos a crear la función reportar contactos para luego en el siguiente video hacer ingresar al final. Entonces le voy a poner la posición 3, reportar contacto. Entonces me voy acá a mi switch y entonces el caso que sea 3 llamaré la función reportar contactos y como parámetro ingreso lista y vamos a crear la función reportar contacto. No devuelve nada, ningún valor, entonces void reportar contactos. Como parámetro ingresa lista, pero muy importante, miren acá que es con lo anterior, que lo anterior ingresaba con este símbolo, el ampersand, ahora lista ingresa sin el símbolo, o sea que cada vez que movamos el puntero no pasará nada porque no estamos modificando en sí, solo estamos, como se podría decir, leyendo la lista. Entonces, mientras lista sea diferente de null, o sea que si vamos a de frente a la opción mostrar lista y no hemos ingresado nada, no nos devolverá nada porque tenemos validado esto. Si no lo validáramos nos dará un error mientras lista sea diferente de null. Entonces mientras lista sea diferente de null vamos a hacer algo. En este caso vamos a mostrar el puntero lista está en el inicio de toda la lista enlazada. Entonces ¿qué hace? Muestra. Entonces ¿qué hace? Mostrar cada nodo. Entonces lista está acá. Entonces lista va a mostrar uno por uno todos los nodos. Entonces ¿qué vamos a hacer acá? Code, nombre, Q, entonces nombre, entonces lista en la parte de nombre. Muestra ahí. Luego muestra el número. Celular. Entonces muestra lista en el campo num. Hasta ahí mostramos el primer nodo que está apuntando. Pero tenemos que seguir recorriendo la lista como la implementación anterior. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente poniendo lista es igual a lista siguiente. Con esto, ¿qué hacemos? Muestra todo lo que tiene adentro y luego lista es igual a lista siguiente, pasa acá. Acá va a mostrar todos los campos que queremos y luego pasar acá. Acá va a mostrar todos los campos y luego pasará a ser null. Una vez que pasa a ser null, la condición se rompe, el while, y ahí acaba toda la función. Algo sencillo, entonces vamos a compilar. Aquí tenemos el programa ya compilado y como vemos contacto celular, registrar contacto al final. Ingreso la opción 1 y me pide que ingrese el nombre. Por ejemplo, yo ingreso Juan, celular, luego vuelvo, si quiero puedo reportar, yo reporto los contactos y veo nombre Juan y su número celular, pero si yo quiero registrar otra vez al final, ingreso nombre José y otra vez su número, y si yo lo reporto, veo Juan, José y como vemos se sigue almacenando así y así sucesivamente. Eso ha sido todo por este video, suscríbanse a mi canal, en el siguiente video vamos a insertar al inicio y de acuerdo a los tiempos vamos a seguir haciendo las demás partes de la lista. Espero que les haya ayudado y como repito suscríbanse a mi canal y compartan el video si les ha gustado. Gracias, hasta la próxima.